Bien, son en mi reloj las 3:09 exactamente. Hoy es jueves 6 de junio del año 2024. Presentes para el registro de auditoría de asistencia de nuestra universidad, convocados para una nueva sesión de nuestra cátedra Derecho Romano 2, Joelis Vargas, Soy Lafón, Luis Teis y Marlene Freitas. Sean pues bienvenidos una vez más a nuestra clase de hoy, día jueves. Vamos a continuar con nuestra materia en el orden que lo hemos venido realizando estas últimas semanas, donde nos hemos encontrado. Primeramente, ¿se me escucha, Luis? En este momento, ¿todavía se me escucha la voz? Luis, pregunta. Pregunta, Luis, Joelis, ¿se me escucha hasta ahora, en este momento? Sí, profe, sí se escucha. Gracias, Joelis y Luis. Eh, Esperemos que dentro de los próximos minutos, no hemos contado hoy ni siquiera con la mitad del curso. Esperemos que la buena parte de los compañeros logren conectarse el día de hoy. Me extraña, este grupo es bastante, en su mayoría, cumplido en cuanto a la asistencia a nuestra cátedra. Dando unos minutos más, vamos a hacer un pequeño comentario, a ver si dentro de los próximos 4 o 5 minutos por lo menos llegamos a la mitad del curso, porque insisto, con mi persona en este momento solo somos 5 presentes. En horas de la mañana tuve una conversación, una tertulia con algunos colegas en líneas generales de varios aspectos, y se tocó el punto de la gran influencia obvia, ya sabida por ustedes, manejada, de la gran influencia que ha tenido no solo en el ámbito jurídico, sino en el ámbito de todo, prácticamente de la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, la influencia que ha tenido la cultura romana. Dentro de esa tertulia inclusive tuve que extenderme para tratar de convencer, y ciertamente lo logré, por supuesto. Muy buenas tardes, Christopher. Bienvenido a nuestra clase en el día de hoy. Christopher, bienvenido. Buenas tardes, profe. Muchísimas gracias. Y entonces, luego de esa dinámica, tuve que convencer, inclusive porque en algún momento se me contrapusieron de que hasta la forma de contar el año como lo vivimos nosotros hoy en día, por lo menos en la parte occidental, es también el legado romano, como una de las tantas cosas que nos legó la cultura romana. ¿Y por qué? Porque a lo largo de nuestra historia, de la historia de la humanidad, podemos perfectamente concluir que el aspecto de controlar el tiempo ha sido siempre una cuestión de poder. Verdaderamente, las culturas que han predominado o han influido sobre el ámbito cultural y social de la humanidad han tratado siempre de controlar el poder. Esto es una característica esencial. Entonces, la realidad, les decía yo esta mañana a los colegas, es que el año en el que vivimos, el que nosotros contamos, los meses y los días, el calendario que organiza cada uno de nuestros días, es indudablemente una convención impuesta
por aquellos que más poder han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, llegamos al punto, por supuesto, de que la mayoría del mundo, la mayoría de los países del mundo celebra el cambio de año el 1 de enero. Hoy estamos en el curso del 2024 años después de la venida al mundo de Cristo, porque empezamos a contar desde el nacimiento de Jesucristo. Y esta circunstancia indudablemente es la que nos lleva a pensar, si nosotros contamos, les explicaba yo esta mañana dentro de la tertulia cafetera, si contamos desde el nacimiento del Mesías del cristianismo, y se supone que tenemos como dato que nació el 25 de diciembre, entonces ¿por qué tenemos que contar el año el 1 de enero? Cuando el año no empezaba el 1 de enero, según la mayoría de los investigadores, perfectamente pueden plasmar, una vez si les interesa desarrollar el tema, la respuesta siempre es la misma, que podemos emplear para tantísimos aspectos que configuran nuestra realidad. Este legado de contarlo el 1 de enero es simplemente una herencia que nos dejaron los romanos a todo el mundo occidental conocido. Sin embargo, a lo largo, si se puede decir, a lo largo de la historia en general y sobre todo en la historia europea, aquí está presente otra compañera, esa es la idea, ganar algunos minutos, mis estimados estudiantes, con algún comentario tangencial, un poco fresco, para darle oportunidad a los compañeros se vayan sumando, porque aquí tenemos siempre estamos presentes entre 12 y 13 personas, somos 15 en el grupo. Bienvenida Karen a nuestra clase el día de hoy, ya somos 7 con mi persona. Bienvenida Karen, ¿me escuchan? ¿Escuchas? Karen, buenas tardes, ¿me escuchas? A ver, me preocupa cuando no me responden. Zoila, ¿se me escucha hasta ahora el audio, por favor? Sí, profesor, se escucha muy bien. Gracias, Zoila. Entonces Karen se incorpora, pero no me escucha por alguna razón. Entonces les decía que a lo largo de la historia de Europa, podemos ver en los registros que se ha empezado el año en fechas distintas. Y claro está, hoy en día siguen existiendo en el mundo diversas culturas que celebran el año nuevo en otros momentos. Como les digo al inicio, manejar el tiempo es una cuestión de poder, y si nosotros vemos perfectamente identificados los chinos, que son una cultura hoy en día pero muy poderosa, y a lo largo del tiempo han ido evolucionando y se han convertido en un verdadero contrapeso geoestratégico mundial. Ellos celebran su año en otra fecha. Creo, si no me equivoco, en este último 2024 lo celebraron por la fecha de febrero, la llegada del nuevo año. Para ellos llevan otra cuenta. Por poner un ejemplo, porque esto es una cuestión eminentemente de poder. Pero en Europa, a lo largo del tiempo, han celebrado, por supuesto, el cambio de año en primavera durante varias épocas históricas. Quizás, si nos ponemos a pensar, una fecha que con más sentido por el carácter del renacimiento que tiene esta estación en la naturaleza, que es la primavera. Entonces los antiguos romanos cambiaron de año durante mucho tiempo a mitad de marzo. Recuerden que cuando le estábamos hablando de la celebración de las reuniones de los comicios curiados para, por ejemplo, otorgar testamento público, si recuerdan esta parte, lo hacían en marzo. ¿Por qué? Porque para ellos marzo era el comienzo del año.
Para ellos, por eso era el significado de esa reunión de los comicios curiados en esa fecha, porque para ellos era el inicio del año. Entonces, en el siglo VI, más o menos, había cristianos que indudablemente, según nos data la historia, empezaban el año a partir del 25 de marzo. ¿Por qué? Recuérdense que nosotros los occidentales no solo tenemos el legado romano, sino el legado judeo-cristiano. Nuestra cultura se basa en eso, en el legado romano y judeo-cristiano. Entonces, en el siglo VI, el año comenzaba alrededor del 25 de marzo, porque los cristianos celebraban el día de la Anunciación y de la encarnación de la Virgen de Jesús. Es decir, según la tradición, María supo en esa fecha, en marzo, que iba a dar a luz a un hijo por obra del Espíritu Santo, nos cuenta la Sagrada Escritura. Es por ello entonces que exactamente, si nos ponemos a ver, 9 meses después, el 25 de diciembre, se celebraba o se celebra, por supuesto, aún el nacimiento de Jesucristo. Un día que también ha sido escogido como inicio del año nuevo en varias épocas. Si nos adentramos mucho más en escudriñar la historia, en el siglo XIV, en el reino de Aragón, España estableció de manera oficial que el año empezaba el día de la Navidad, lo cual también tenía mucho sentido según la cultura cristiana iberoamericana. Y entonces, ¿cómo se organiza el calendario si no son fechas que coinciden? ¿Cómo llegamos al 1 de enero? Les explayaba yo a algunos compañeros en la tertulia. Y es que hay que tener en cuenta que los calendarios se estructuraban en base a ¿qué? En base a diversos factores. Por un lado estaba el carácter estrictamente astronómico y los ciclos naturales que se viven en cada región de nuestro planeta. Ese es un primer aspecto. Ello, por supuesto, afecta normalmente a la cultura humana que vive en esas regiones y la forma y manera de organizar su vida. Recuérdense, las estaciones del año. Es decir, el aspecto fundamental que ha constituido la vida de pasar de nómada a asentarse en sitios específicos, que no es otra cosa que la agricultura, que siempre ha sido, por supuesto, la base fundamental para sostener a las distintas civilizaciones y por ende la ocupación sobre la que giraba toda la organización social. A lo astronómico y lo cultural hay que añadirle, por supuesto, como les comentaba, ese factor sine qua non para nosotros, el mundo occidental, que es el factor religioso, en el que influyen desde siempre, por supuesto, como contrapeso los intereses de tipo político. De allí entonces que podamos afirmar que el control del tiempo es una cuestión, ha sido siempre una cuestión de poder. Pues siempre han sido las autoridades las que han impuesto una manera de medir el año, bien como lo explican todos los antropológicos sociales que han pasado, por supuesto, a estudiar el fenómeno y lo detallan. Todas las culturas reconocen unos ciclos u otros en diferentes lugares del planeta. La naturaleza, por supuesto, siempre mantiene sus ciclos naturales, pero los seres humanos tenemos nuestros propios ciclos. Y desde luego, el sistema solar tiene también sus propios ciclos. Quizás entonces la perspectiva de
los astrónomos, desde los más antiguos hasta los más modernos, han tendido siempre a valorar especialmente los ajustes calendáricos relacionados con, por supuesto, los astros, la luna, el sol, el zodiaco, y lo asocian siempre a las efemérides, como los eclipses. Sin embargo, las celebraciones populares han ido siempre variando con una cierta autonomía respecto a qué, respecto a las consideraciones más formales y experta de astrónomos, por supuesto, y sabios. Desde entonces, si nos vemos, lo ponemos a ver desde el punto de vista de la cultura popular, la propia actividad de festejar, así como la conducta de los rituales, los mitos, los símbolos que acompañan estas celebraciones, van a presentar siempre su propio carácter cíclico y una explicación propia sobre el principio y el final de las cosas. Entonces, la historia de cada pueblo, las creencias religiosas, los eventos políticos y la memoria colectiva va a proporcionar la textura característica que va a enriquecer, ¿qué cosa? La uniformidad astronómica con el creativo repertorio de la diversidad humana. Para finalizar, veo que no se conectaron más ninguno de los compañeros. Estaba dando tiempo para que no perdieran la información más relevante. ¿Por qué el 1 de enero? Cuenta la tradición que Rómulo, el legendario fundador de Roma, estableció un calendario inicial de 10 meses. ¿Y cuándo empezaba entonces este calendario creado por el fundador de Roma, Rómulo? Comenzaba exactamente en la primavera, es decir, en la península itálica la primavera comienza en marzo, como les refería minutos atrás. Esto, por supuesto, inicialmente fue así, y entonces cambió unos años después, aún por supuesto en el siglo VII antes de Cristo, cuando según si perfectamente es verificable, lo podemos averiguar, el historiador Plutarco indica que el rey Numa Pompilio añadió en el siglo VII antes de Cristo 2 meses al calendario. ¿Para qué? Para ajustarlo a las estaciones que los romanos llamaban Januarius, que para nosotros se convirtió en enero, y Febrarius, que para nosotros se convirtió en febrero. Aún así, el año siguió empezando en Roma, a pesar de ese aporte que hizo Numa Pompilio. El año continuó empezando para Roma en la primavera. Buenas tardes, Katiuska. Bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Buenas tardes, profe, gracias. Bienvenida. Entonces, para finalizar el comentario, el año igualmente seguía comenzando en primavera, en el año 153, por supuesto, antes de Cristo. Cuenta la bibliografía. En la antigua Roma se contaban los años entonces en esa fecha, pero también tenían, por supuesto, para ellos el año que ellos llamaban epónimo, es decir, en función de qué cosa. Los años comenzaron a cambiar, el conteo de los años, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al cónsul que se posesionaba en el poder otorgado, por supuesto, dentro de la magistratura que le correspondía. Entonces los cónsules se elegían, por supuesto, anualmente en los idus de marzo, es decir, exactamente cuenta la fecha que el 15 de marzo, cuando comenzaba verdaderamente el año. Entonces los años seguían comenzando en marzo
exactamente el 15 de marzo, según la tradición de los idos de marzo, pero en el 153 antes de Cristo hubo un general que pidió al Senado adelantar la fecha de nombramientos. ¿Para qué? Para que las tropas destinadas a la guerra celtíbera en España llegaran antes y pudieran preparar la campaña de cara a un ataque en la primavera. Este pequeño inciso de la historia fue como colocó por primera vez entonces el comienzo del año el 1 de enero. Este cambio del calendario ganó entonces un carácter ya definitivo. ¿Con quién? Con el famoso y conocido, que creo que en algunas oportunidades se los he nombrado aquí, el señor Julio César. En el año 46 antes de Cristo, el calendario pasó a llamarse el calendario juliano por imposición de Julio César. Y es el que está vigente en varios países, el que entra en vigencia, por supuesto, en Europa, en varios países, en la mayoría de los países, hasta mediados del siglo XX. Cuando, por ejemplo, entonces, países como Rusia, como Grecia, ya se cambiaron al calendario gregoriano. Esos son los que se han apartado. El que tenemos actualmente, con esto concluyo, en todo el occidente, y es el oficial en el mundo conocido. Su artífice fue ya a muchos años después, muchos siglos después, en el siglo XIV, siglo XV, el que reformuló el calendario juliano, basándose, por supuesto, ¿quién fue ese? El más conocido como el Papa Gregorio XIII, quien a mediados del 1580, más o menos 1581, 82, la fecha exacta no lo recuerdo, pero fue 1580, 81 por ahí, reformó el calendario juliano para mejorar ciertos errores del cálculo y se extendió su uso absolutamente a todos los países católicos, donde por herencia romana el año siguió entonces iniciándose el 1 de enero, pero perfectamente en una reducción de la historia, es hasta en la forma de contar el año, hasta la forma de agrupar el calendario, es simplemente un legado de estos señores que hoy nos convocan para continuar con nuestra clase de hoy, que es el derecho romano. Hasta en la forma de contar el año es una herencia de ellos mismos. Bien, las 3:32 minutos. Marlene, todavía se me escucha hasta ahora la conversación, la voz, Marlene. ¿Cómo se escucha, Marlene? Sí, perfectamente. Gracias, Marlene. Entonces no se agruparon más, estamos presentes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con mi persona. No llegamos ni siquiera a la mitad de nosotros son 8 más 1. Pero entonces les hablaba yo el martes pasado. Recuérdense que estamos desarrollando la institución del testamento. Y les decía, por supuesto, nosotros habíamos quedado el martes pasado, estaba conversando sobre la sucesión legítima formal, las limitaciones en cuanto a la forma de instituir heredero. Entonces, ante, por supuesto, las carencias del ius civilis, ante las carencias del derecho civil, ius civilis, como lo denominaban los romanos, a la hora de limitar la libertad de testar. Recuérdense que antes de despedirnos el día martes estábamos hablando de estas limitaciones a la hora de testar. Entonces, ante las carencias del ius civilis, a la hora de limitar la libertad de testar, que dejaban a los hijos emancipados, recuérdense que el emancipado era, por supuesto, un sui.
pero sí estaba emancipado, entonces en un principio los dejaba sin protección. ¿Ante qué? Ante la preterintención. Entonces, ante esta figura de la preterintención, el pretor empezó a conceder la bonorum possession contra Taulos. Ahora bien, el martes pasado yo me extendí y les hablé de la desheredación, por supuesto, también les mencioné de manera amplia, les hablé de la figura perfecta de la preterición, disculpe, de la preterición. Pregunta, ¿recuerdan exactamente de lo conversado el martes pasado en qué consistía la preterición? Pregunta en general para los 5 que quedamos en clase, puesto que se me fue uno de los participantes. Si recuerdan en qué consiste la preterición, por favor. Si no lo recuerdan, lo repasamos someramente. Zoila, adelante. Adelante, Zoila. Sí, hablábamos de la preterición, que en el derecho romano era aquella persona que no había sido instituido heredero, aun cuando pertenecía al círculo familiar del pater familias. Es decir, lo silenciaban, era omitido, lo cual no significaba que estaba desheredado. Perfecto. Gracias, Zoila. Sí, perfectamente. Como dice nuestra compañera, exactamente a eso es que se refiere este término de la preterición. Exactamente cómo se refiere nuestra compañera Zoila. Efectivamente. Entonces, la herencia, recordemos entonces que la herencia significa la continuidad, por supuesto, ¿de qué cosa? Para los romanos la herencia significaba la continuidad de la unidad de la familia. La unidad que, por supuesto, va a permitir que la familia siga perdurando. Para eso era el significado, la significancia de la herencia para los romanos. Entonces, el derecho sucesorio tenía, por supuesto, su fundamento en este vínculo, en la familia, su fundamento familiar. Entonces, la familia estaba perfectamente vinculada, atada a la herencia. Y entonces, la fórmula hereditaria romana es la que hacía o permitía la continuidad de la familia. Así en su espíritu, por supuesto, como en su patrimonio total. Entonces la sucesión va a ser de gran importancia, ya que por medio, por supuesto, del testamento se va a dar la designación del nuevo jefe de familia que va a sustituir a el que ya ha fallecido. Ya eso lo tenemos perfectamente claro. De aquí estribaba perfectamente la importancia social que tenía la institución del testamento y la repartición de la herencia. La fuerza, por supuesto, del conservadurismo romano está en esa esencia, es decir, el objetivo ni siquiera era el patrimonio como tal, sino la permanencia, la pervivencia de la familia, de la unidad familiar y de las costumbres que representaban y hacían perfectamente fuerte al Estado romano. Entonces, cuando hablamos de la herencia dentro del derecho romano, ya tenemos 2 semanas hablando de la misma, tenemos que siempre tener claro la división de la sucesión testamentaria, que está perfectamente clara, y la sucesión intestada. Tenemos que siempre mantener presente esta. Una cosa es la sucesión testamentaria y otra cosa es la división, la entrega de la herencia sin testamento, la intestada.
Eso lo tenemos claro, estoy seguro que sí. Entonces, perfectamente claro, ya tenemos por supuesto definido el testamento como esa declaración conforme a derecho que manifiesta, ¿qué cosa? Manifiesta la voluntad sobre quién o quiénes o qué es lo que quiere el causante que se haga después de su muerte. Y el testamento era ese acto solemne que iba a representar, una vez fallecido, desaparecido el pater familias, su última voluntad, por el cual, disculpen, se me fue la computadora dentro de la... acabo de tumbar la computadora y no sé si me escuchan todavía. Acabo de tumbar la computadora. ¿Se me escucha, Joeli? Porque acabo de tumbar la computadora de un golpe y se me cayó todo. ¿Me escucha, Joeli? Se me cayó el equipo y yo creo que no me escuchan. Sí se escucha. Sí se escucha. Ah, ok. Pero di un golpe y se me cayó el equipo. Bien. Les decía entonces que el testamento entonces, como parte de la última voluntad de cuyus, del causante, era el que iba a instituir al heredero y se podía hacer, por supuesto, otras disposiciones de carácter patrimonial o personal dentro del mismo testamento. Todo esto lo debemos recordar, que el testamento no solo servía para nombrar, instituir al heredero, sino que también se podían hacer otras disposiciones de tipo patrimonial, personales, donaciones o legados a favor de otras personas. Inclusive, recuerden siempre esto, ya para su utilización dentro de su ámbito profesional jurídico, también se podían hacer nombramientos como tutores o cualquier otro tipo de función como la manumisión de los esclavos. Entonces, estando claro entonces, la sucesión intestada se tenía lugar cuando el causante no había dejado el testamento. Eso lo hemos también tratado en los últimos días. O cuando el testamento que había otorgado era considerado inválido por alguna causante manifestada por la ley. Y la ley, entonces, en ese caso, era la que iba a instituir a los herederos de acuerdo al orden que hemos dictado en las clases anteriores. Entonces, la sucesión se tipificaba primeramente en la ley de las 12 tablas, recuérdenlo. Entonces, donde se establecía que, por supuesto, el pater familias era el que iba a tener la absoluta libertad para distribuir su patrimonio hereditario. Y únicamente, por supuesto, el pater tenía esa potestad. ¿Por qué? Recuérdense también la figura que ya vimos. Porque tenía la conocida factio testamenti activa, es decir, la testamenti factio activa, que era, lo decíamos hace una semana, la capacidad que tenía la persona para poder realizar un testamento válido y que correspondía lógicamente únicamente a un ciudadano romano con las características de sui iuri, que fuera pater familias y que tuviera, aparte de esos requisitos, que tuviese la plena capacidad de obrar. No obstante, dicho todo esto, un resumen de 2-3 minutos de prácticamente todo lo que hemos visto en clase, dicho todo esto, el principio de la libertad de testar tenía el límite formal en la regla sui heredis, el que el testador debía mencionar a los heredes sui, y de no hacerlo, el testamento entonces podía ser declarado nulo, o en su caso, si no los mencionaba,
como indicaba nuestra compañera Zoila, los pretería, es decir, prescindía de ellos, los omitía. Es allí donde se va a presentar este vocablo de la preterición. Dicho todo este resumen, para retrotraernos exactamente y partir de aquí para seguir con nuestra clase. Se escucha y se entiende perfectamente, Katiuska. Hasta ahora. Sí, profe. Bueno, profe. entonces hicimos el englobing, inclusive nos paseamos por todo lo que hemos visto las últimas 2 semanas para iniciar nuevamente desde aquí de la preterición. Y cuando no se constaba de testamento o por algún motivo el testamento que se había otorgado resultaba producto o resultaba causante o lesivo de algún tipo de anulación, se seguía ¿qué cosas? Se debía realizar la sucesión ad intestato, en la cual se iba a establecer un orden de llamamiento. Y ese orden lo hemos visto, el sui heredis, que era el primogénito, el hijo dentro del matrimonio, y aquellos que seguidamente estuviesen en potestad del pater. De segundo lugar, entonces, se llamaban a todos los demás agnados más próximos a la familia del fallecido. Entonces, este tema de la herencia, de la omisión, es el que nos retrotrae a el concepto de la preterición. Vamos a darle paso a Diego. Buenas tardes, Diego, bienvenido a nuestra clase en el día de hoy. Buenas tardes, Diego, bienvenido. Seguimos, entonces. En la preterición nos debemos ubicar en el derecho justiniano, de Justiniano, y preterir en el derecho romano estrictamente era esto cierto que nos comentaba la compañera Zoila, la omisión de determinados parientes. Ojo, esto es materia de nuestro examen, la preterición, fijo, era la omisión de determinados parientes en el testamento. La preterición se podía dar por 2 motivos. Por cierto, la pregunta foro de mañana, la vamos a colocar mañana en el portal, tiene taxativamente conexión con este mismo tema, para que estén pendientes. Mañana a las 8 de la mañana les coloco la pregunta foro para que no dejen de contestarlas y sigan acumulando su evaluación para culminar su materia de manera satisfactoria. Entonces les decía que la preterición podía darse por 2 motivos. El primero, por ignorancia, porque el pater omitía de manera voluntaria a su heredero, o también podía darse por error sobre la existencia de el legitimario omitido,
o una intención de omitir al heredero simplemente porque se quería hacer. Entonces, la bibliografía nos comenta o nos habla de una preterición errónea y de una preterición intencional, de una preterición errónea y de una preterición intencional. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido a nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, profe. Bienvenido. Entonces, la acción de preterición, ¿por qué es creada en el derecho romano? Los romanos la crean con la finalidad de obtener el reintegro de lo que se conoce como la legítima. En el caso que el heredero sui no fuese nombrado en el testamento, en el derecho justiniano, que no lo nombrasen sin una justificación correspondiente, entonces, según el derecho justiniano, ese testamento proseguía a anularse. Y la sucesión o la delación del patrimonio, de la herencia, se continuaba con lo que se llamó la legítima. Es decir, una sucesión ad intestato. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Me están siguiendo? Karen, ¿me siguen? ¿Se entiende? Jesús, que se acaba de incorporar, Sí, sí, me sigues, Karen. Gracias, Karen. Está Sí, bien. profe. Continúo. Gracias, Karen, y gracias, Jesús. Entonces, les decía que cuando se excluía al heredero sin una justificación, enmarcado dentro del derecho justiniano, se correspondía, se continuaba, el testamento se declaraba nulo, por supuesto, y se continuaba con la legítima, aplicándose, por supuesto, la sucesión ad intestato. En las novelas surge una reforma importante. Por allá por el año 542. ¿Qué determinaba esta reforma de las novelas? Determina en la misma que los ascendientes no pueden ni preterir ni desheredar a los ascendientes. Esta reforma también incluía la viceversa. Es decir, los ascendientes no podían preterir ni desheredar a sus descendientes, y los descendientes de igual manera no podían hacer lo mismo. ¿Sin qué? Sin el requisito de que existiese una causa justa y demostrable de la exclusión de la herencia. Estos herederos mencionados podían perfectamente atacar al testamento por medio de una acción. Perfectamente. Por consiguiente, por medio de la acción
que tenían a mano los herederos podían fundamentar la querella in officiosi testamento, o por los otros medios otorgados por el ius civilis o por el derecho pretoriano. ¿Buscando qué? Buscando obtener su parte legítima que le correspondía y que les reconocía el derecho. Solo entonces debían peticionar su derecho a adquirir la legítima. Y cómo le otorgaba la ley o le retomaba la ley los bienes cuando el testamento